que quiera acercarse a Él. Y no sé si hay alguna persona, algún hermano o hermana que viene hoy por primera vez, ¿no? De la familia de Eileen, pues bienvenidos. Ya saben, esta es vuestra casa y siempre sois bien recibidos. El Espíritu Santo nos recibe siempre. Y por allí atrás también hay personas nuevas, igualmente, que el Señor nos pueda hablar a todos en esta mañana y que podáis salir bendecidos de esta su casa. Amén. Bien, en esta mañana, como ha dicho Andrés, quiero compartir un tema que para mí que me ha puesto el Señor aquí para dirigir esta palabra suya, para presentárosla, es un poco delicado. La verdad que es un tema un poco delicado porque habla de las personas que son tibias. Pero yo lo que quiero deciros a todos, hermanos, hermanas, es que lo único que pretendo con esta palabra es que el amor de Dios llene nuestros corazones en esta mañana, que podamos recibir al Espíritu Santo en esta mañana con ese fuego consumidor y que nada ni nadie pueda apagar la llama que un día prendió el Señor en nuestras vidas. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Bien, para ponernos un poquito en lo que vamos a hablar, vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, la versión Reina Valera voy a compartir. Y hay un versículo que no está puesto, pero bueno, tampoco lo vamos a compartir entero. Es en Apocalipsis 1:20, Jesús está hablando a Juan y le está explicando el misterio le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a hablar un poco en Apocalipsis del mensaje del Señor a las 7 iglesias que estaban en Asia. Por medio de Juan le habló y todos los versículos son hablando Cristo a nuestras vidas. Vamos a leer en Apocalipsis 3:8. Como digo, eran 7 iglesias, pero no vamos a nombrar todas. Voy a nombrar solo 2. Una de la que el Señor no tiene que reprochar nada. Y luego las otras 6 sí tiene algún reproche, pero eso ya os lo dejo a vosotros para que lo podáis leer. Entonces en Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, como vemos, es elogiada por Cristo. Sí dice que aunque tienes poca fuerza, pero estos se esfuerzan cada día en crecer en la gracia para ser fuertes, dando la gloria al Señor. Y es interesante observar cómo es la única de las iglesias que, como he dicho antes, no contiene reproches. Jesús aseguró a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta, porque no habían negado, a pesar de todas las pruebas, no habían negado el nombre de Cristo. Y él estaba dispuesto a abrir esa puerta, una puerta pues, para la evangelización, una puerta para las misiones. Y dice que la cual nadie podrá cerrar.
Cuando Dios abre una puerta en nuestras vidas, nadie la puede cerrar. Nada ni nadie la va a poder cerrar. Y ahora vamos a leer el tema principal de esta exposición de la palabra, que está en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al 18. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y quiero recalcar el yo te aconsejo porque vamos a hablar un poco de eso, consejo de Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor bendiga en nuestros corazones su palabra. Aquí vemos cómo la iglesia de la Odisea pues era una iglesia en la que había tibieza. Podemos definir la tibieza como dejar de hacer las cosas con amor, que son pequeñas, las cosas pequeñas de cada día, el dejar de hacerlas por amor, con amor. Y yo quiero agregar también que es una carencia de fervor en el amor. Parece que ya todo, como que ya todo nos da igual. Cuando una persona que está tibia, parece que ya todo le da igual, y aquella esperanza que nos motivaba a luchar, pues desaparece. ¿Y cómo se reemplaza? Se reemplaza con el confort de cada día. La resignación y la satisfacción, pues, con cualquier cosa, aunque sea insignificante, como por ejemplo, y digo, es delicado para mí, pero como por ejemplo es estar todo el día con el móvil, ¿verdad? Y no usar ese tiempo que tenemos libres para buscar al Señor, ¿verdad? Para usar el tiempo, las cosas de Dios, para leer la palabra, para ayudar a las personas necesitadas. Invertir tiempo en la oración. ¿Por qué? Porque lo anterior parece como mucho más interesante, más atractivo. ¿Y qué ocurre? Que eso trae como consecuencia rechazo a las cosas de Dios. Y Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Sorprendentemente, este tipo de cristianos existía en aquellos tiempos, en los tiempos de la Odisea. Pero desgraciadamente hoy en día también existe en muchos de los cristianos esa apatía, esa frialdad, esa tibieza. Y esta clase de cristianos, como digo, existen. El Señor nos habla de que los hijos de Dios en tal condición son los que no son ni fríos ni calientes. Es como cuando tú abres el grifo y coges el mando y le das a la izquierda, pues sale caliente. Coges y como te quema mucho, le das a la derecha y sale fría. ¿Qué tienes que hacer? Mezclas. ¿Y cómo sale el agua? Tibia, ni fría ni caliente. Pues así hay muchos cristianos hoy en día, que ni fríos ni calientes. Hoy están, que parece que están en una nube y mañana están con la cabeza agachada. Eso no puede ser. Tenemos que permanecer firmes con la cabeza alta porque somos hijos de Dios. Estos son aquellos pues que no se congregan, dejan de congregarse muchas veces, tienen el hábito de llegar tarde a las reuniones,
A ver, si mañana cualquiera de nosotros vamos a coger un avión porque viajamos a otro país o un tren porque vamos a otro lugar y te dicen el avión sale a las 9 de la mañana, pero a las 7 tienes que estar, normalmente yo he viajado bastante en avión y cuando son viajes largos tienes que estar 2 horas antes en el aeropuerto para facturar tus maletas, esto, aquello, ¿no? Y si te sale a las 9, a las 7 tienes que estar. ¿A qué hora estás en el aeropuerto? Como muy tarde a menos cuarto, a las 7 menos cuarto. ¿Por qué? Porque no quieres perder el vuelo. No vas a estar a las 9 menos 5, que no te da tiempo, ¿verdad? Y estamos pendientes y estamos no 2 horas, 2 horas y media antes. Y si es un tren, lo mismo, porque se te puede ir el tren. O si es un autobús que vas a viajar, siempre estás antes. Y cuando tenemos una cita con el Señor, siempre llegamos un cuarto de hora, media hora, algunos. Y tal vez en esta iglesia no, pero en otras que yo conozco sí. Llegan pues a la hora de la predicación algunos, otros en medio de la alabanza, y se pierden lo mejor. Que el Espíritu Santo, antes de llegar a nosotros, está ahí en la puerta recibiéndonos y saludándonos y bendiciéndonos. No te pierdas la bendición de Dios por llegar tarde. Entonces, pues estas personas frías, tibias, son así. No se preocupan en socorrer a los necesitados, como hemos oído antes, nos ha comentado Andrés. Pues nuestra hermana hizo un llamado por medio del grupo de la oración y aquí, bueno, pues se trajeron una serie de ropas, de mantas. Si tienes 3 mantas, dice el Señor que si tienes 2 capas, da una que la necesites. Si tienes 3 mantas, pues da una. Si tienes 4 chaquetas, pues puedes dar 1 o 2. O sea, siempre te puedes despojar, porque no es necesario tanto. Y a veces a estas personas les cuesta soltar. Y el Señor te abre la mano. Y hay muchos que son del puño cerrado. Tenemos que ser espléndidos y hacer las cosas con excelencia. Que el Señor quiere que en nosotros haya un espíritu de excelencia, no de mediocridad, no de hacer las cosas así como de cualquier manera. Calientes para Cristo. ¿Verdad? Estas personas no luchan por la fe, no hablan la verdad con amor, no muestran el fruto del Espíritu Santo, no luchan contra el pecado personal. Y podíamos seguir, pero vamos a dejarlo ahí. Estas personas tibias son así. Y la iglesia debe de ser el hospital para los enfermos espirituales, donde nos congregamos. ¿Para qué? Para que por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de la predicación, el Señor haga su obra en nuestras vidas y nos sane de todas esas enfermedades espirituales. En cambio, muchas de nuestras iglesias, y cuando hablo de nuestras iglesias hablo de la iglesia evangélica de Cristo en todo el mundo, muchas de nuestras iglesias han dejado de ser hospitales para enfermos y se han convertido en funerarias para muertos espirituales. Es una pena, pero lo dice también en Mateo 23, 27, dice, están llenas de huesos muertos y de toda inmundicia. Muchas otras son tan frías que sus miembros pues, están como en un congelador, ahí fríos, congelados, y lo único que abundan en ellas es la crítica, la murmuración, la falta de misericordia. Lo peor de todo es que esta enfermedad es altamente contagiosa. Es como la pandemia que todavía no la hemos pasado. Ahora mismo en China pues se están contagiando mucha gente, ¿no? Pues es muy contagiosa esta enfermedad y es posible que ni te enteres que te estás contagiando. Por eso debemos de estar siempre prevenidos y animar a aquellos que están cerca de nosotros y ayudarlos en ese rescate para que no se contagien. En Primera de Pedro dice, desead como niños
recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los que no tienen el deseo de recibir la palabra de Dios no se mantienen firmes en la enseñanza, ni en la comunión, ni tampoco en la oración. Estos son los inconstantes. Se enfrían, se vuelven apáticos y se vuelven tibios. Hermano, no quiero con esto más que el Señor me ha hablado a mí para que yo no caiga en todo esto y os lo comparto a vosotros. Para que cada día esté cerca de Él y persevere en la oración y en la palabra, en la lectura, en las enseñanzas, en recibirla. Y quiero que todos recibamos esta palabra con gozo, con alegría en nuestro corazón para edificación de nuestras vidas. Amén. Hay otras personas, los primeros cristianos, que sí perseveraban en todo esto. Lo vemos en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Estos hacían la voluntad de Dios, pero otros obedecen de pensamiento y palabra solo cuando les conviene. Cuando no, pues no lo hacen. En otras palabras, están comprometidos solamente hasta un grado de interés. ¿Cuál es? El de su propia conveniencia, ¿verdad? Y su temperatura espiritual cambia constantemente. Hoy tengo 80 grados, mañana tengo 2 bajo cero. Su temperatura espiritual cambia. Unas veces son frías, otras veces son calientes, pero nunca permanecen estables ni en la una ni en la otra. Y hoy en día hay congregaciones enteras que pueden estar en esa condición, como fue el caso de la Odisea en los días de Juan. Esta ciudad era un centro bancario muy importante. Esta ciudad fue creada por el rey de Pérgamo. Era pequeña, fue creciendo y fue un centro bancario muy, muy grande. Era conocida también porque tenía unas manufacturas de ropa de lana negra muy fina. Y también tenía una escuela de medicinas que fabricaban polvos para el tratamiento de los problemas oculares, para los ojos. Y esto pues puede explicar el consejo, como os he dicho antes, yo os aconsejo, el consejo que Jesús dio acerca de las riquezas, la ropa y el colirio. Dice en Apocalipsis 3, que lo hemos leído en el 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Primero dice que compres oro refinado. El oro representa nuestra fe. Nuestra fe es como el oro refinado en fuego. El oro, para que sea refinado en fuego, tiene que pasar por unas diferentes pruebas, vamos a llamarle, hasta que salen todas sus impurezas y ahí renazca el metal precioso. Y nosotros tenemos que comprar ese oro, ¿verdad? Las vestiduras blancas, de las que habla aquí el Señor, representa nuestra redención y la injusticia y la justicia, pero la justicia impartida por Cristo, no nuestra justicia. Isaías dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios y debemos de ataviarnos con la justicia de Cristo. La Odisea era famosa por sus ungüentos. Tenían, como he dicho, una escuela que fabricaban polvos para el tratamiento ocular y
tenían esa fábrica, ¿no?, de ungüentos para los ojos, pero ellos necesitaban colirio espiritual. ¿Para qué? Para poder ver la verdad de Cristo. Porque llevaban una vida fácil, cómoda, placentera. Y estas eran las cosas que aquellos cristianos estaban acostumbrados en aquel tiempo. Al igual que hay muchos cristianos que están acostumbrados a eso hoy en día, a llevar una vida cómoda y placentera. Pues os digo una cosa, al poner la mano en el arado y no mirar para atrás, lleva una bendición enorme, pero también lleva un sacrificio. No es todo camino de rosas, pero con espinas. Y a veces te clavas alguna, ¿verdad? En nuestros días existen también otra forma de crear tibieza que, bueno, antes lo he comentado un poquito. Estas no existían en los tiempos de la Odisea. Son las redes sociales, ¿verdad? Pueden crear mucha tibieza. No sé, Twitter o Instagram, yo como esas cosas no las tengo. Tengo lo justo, además ni sé usarlas ni me interesan, pero bueno, sabiendo usarlas son de gran bendición. Por ejemplo, YouTube, tenemos el canal de YouTube que luego esta prédica a las personas que puedan estar trabajando ahora mismo, puedan estar enfermas y no hayan podido venir o por cualquier otra circunstancia, pues luego pueden escuchar la palabra de Dios por medio del canal de YouTube. O sea, son herramientas que pueden ser de mucha bendición para nuestras vidas, pero hay que saber usarlas, porque estas herramientas pueden ser también malignas en manos del enemigo, del adversario, y no solamente consumen el valioso tiempo que tenemos, como he dicho antes, libre para servir a Dios, sino que promueven los deseos sexuales, promueven la violencia, promueven el materialismo, la mentira, cosas semejantes. ¿Cuántos adolescentes? La pornografía, todo esto, por estas redes sociales. Y están metidos en ese mundo. Yo hace poco, ahí viniendo hacia la avenida Zaragoza, menos mal que muy según bajas así a la derecha, ahí abajo, una chica, y yo ya paré, pumba, y se pegó contra el coche, se cayó encima del capó. Y iba con el móvil tan ciega que no se daba cuenta que estaba cruzando una carretera. Y yo iba despacito, yo la vi, y frené, pero, otros se pegan contra las farolas, así van. Y es cierto, y están metidos en eso que no son capaces de dejar un día un poco el móvil. Y así los ordenadores y todo eso, como digo, sabiendo usarlas, hay mucha gente que teletrabaja con el ordenador y es de bendición para sus vidas, para sus hogares, pero esa herramienta mal usada puede promover todo lo que os he dicho. Hay muchas causas por las que la tibieza puede venir a nuestras vidas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la cizaña. Yo voy a compartir un poquito de cada una. La cizaña. Y vamos a leer la parábola en Mateo 13, del versículo 24 al 30. Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste vuestra buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aquí vemos la parábola de la cizaña, ¿verdad? Y algunos creyentes llegan a ser apáticos y se separan del Señor por la cizaña, que influencia negativamente, muy negativamente en el cuerpo de Cristo. En la parábola cuenta de un buen hombre que sembró buen trigo, y el enemigo de quien Cristo dijo que era Satanás, que era el diablo, vino y sembró cizaña. Al nacer el trigo, también nació la cizaña juntamente con ella, ¿verdad? Y fue difícil, era difícil distinguir. Si alguno conoce la planta del trigo y la planta de cizaña, son parecidas, No son idénticas porque el trigo se ve más grano, pero son parecidas, espigas. Y entonces era difícil, ¿no? Y era difícil el distinguirla. Y cuando los obreros trataron de sacar la cizaña, el Señor dijo: no, no lo hagáis, porque también podréis arrancar el trigo junto con la cizaña al tratar de sacarla. Hermanos, en el día del juicio, los ángeles separarán el trigo de la cizaña. Y no hay duda que la cizaña está teniendo una gran influencia, como digo, en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día, en aquellos que no han nacido de nuevo, incluso que hasta se han unido a la Iglesia y profesan ser salvos, pero no tienen una vida real cristiana, no tienen esa perseverancia, no tienen, digamos, esa denominación de origen, que es de nacer de nuevo y ser de Cristo, verdaderamente, y para Cristo. También, como vemos, el enemigo sembró cizaña, entonces ahí había maldad. La maldad también es otra causa de tibieza, la gran maldad que hay hoy en día. Si vemos las guerras que hay, si vemos cómo está este mundo, hay mucha maldad en este mundo. En Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es así. Hay veces que dice: ¿qué importa? ¿Por qué me voy a preocupar de eso? Solo mira cómo marchan las cosas en otros lugares. Y la gran maldad puede ocasionar en algunas personas que lleguen a ser frías, que lleguen a ser indiferentes y decir: pues sí, vale la pena de tratar de buscar a Dios y las cosas de la Biblia, si mira cómo va el mundo. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, bien, pero no somos de este mundo, nosotros somos de Cristo. Y hay una gran diferencia. El mundo puede ir mal. Para nosotros es importante acercarnos a aquello que está mal para presentarles a Jesús, que lo único que trata es de ser bueno con nosotros. Nosotros somos de Dios. Cuando ocurre esto de la maldad y somos indiferentes y nos dicen: sí, mira cómo va el mundo, ¿qué ocurre? Que perdemos la visión. Necesitamos, como los de la Odisea, colirio espiritual. Se pierde la visión. La pérdida de visión en cuanto a nuestra recompensa puede también causar la apatía y la tibieza. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, lo que os comentaba antes. ¿Hay maldad en el mundo? Pues ni tú ni yo debemos de cansarnos de hacer el bien. Como va así, no.
Nosotros somos emisarios del Señor, sacerdotes de Cristo para llevar buenas nuevas. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe, pero hagamos bien a todos. No te preocupes por aquel que te dice, no, es que yo ya soy así. Yo era así y asao, pero gracias a Dios me ha cambiado y todavía lo que le queda. Todavía lo que le queda. Pero estamos ahí tratando de cambiar cada día y tenemos que tratar de que esas personas que tienen su mente turbada, tenebrosa, cambien y que puedan nacer de nuevo y tener una nueva vida en Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No se puede perder el enfoque de la recompensa que venir viene, la recompensa vendrá. Si nuestra visión de esa recompensa se desvanece, podemos llegar a ser apáticos, indiferentes y fríos. Debemos de proyectar siempre un testimonio fervoroso, ardiente y favorable. ¿Por qué? Por el Señor Jesucristo siempre. Ese fuego que te da el Espíritu de Dios. Porque se puede desvanecer nuestra recompensa y llegar a ser apáticos, indiferentes y fríos. ¿Por qué? Pues a veces pueden venir por las pruebas. A veces viene una prueba, pero ¿qué dice el Señor acerca de esto por medio del apóstol Pablo que le decía a los corintios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir. Quedará también junto con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dios nunca se equivoca en el grado de intensidad de la prueba. ¿Sabéis lo que es un orfebre? Igual algunos lo sabéis, igual algunos no. Por eso os lo voy a explicar. Ahora quedarán muy pocos. Pero un orfebre es como el herrero del oro. El herrero del oro. Y da forma al metal precioso mediante un martillo. Imaginaos un anillo, un pendiente, una cadena. Pues él le da forma, el orfebre, con el martillo. También usará otras herramientas, pero lo básico del orfebre es el martillo. ¿De qué hablamos aquí? De minuciosidad, de delicadeza, de precisión. Pues Dios, al igual que el orfebre, da forma al creyente, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que se reproduzca en su interior la belleza de Cristo. Para que en tu interior se reproduzca la belleza de Cristo. Él da forma. ¿Y cómo? Pues a veces utiliza una prueba. Por ejemplo, una pérdida de trabajo, una enfermedad, un fracaso, etcétera, etcétera. Pero siempre mide lo que hace y lo hace siempre con amor. Siempre lo hace con amor. No dudemos, porque podemos llegar a pensar que Dios nos abandona, pero no es así. No es así. Cuando permite el sufrimiento en nuestra vida, Él no nos abandona. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es cuando más clamamos a Él. ¿Tú cuándo más clamas a Dios? ¿Cuando está todo bien? Cuando tienes dificultades, ¿verdad? Es cuando más clamas, ay Señor. Decía mi madre, nos acordamos de Santa Rita cuando truena.
Pues hay veces que, y Dios permite estas pruebas para que clamemos más a Dios, y precisamente en esos momentos es cuando experimentamos más el amor de Dios en nuestras vidas, cuando más clamamos a Él y cuando experimentamos todo su amor, toda su compasión, toda su misericordia. Si nos fijamos en la paciencia de Job, incluso la mujer le decía, mira, reniega ya de tu Dios y muérete ya. Pero él perseveraba, él perseveraba. Y por medio de esa perseverancia aprendió a conocer más, a conocerse más a sí mismo y sobre todo a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo más relación íntima con el Señor, porque pasó por pruebas muy difíciles, tremendas. Job, los que conocemos, que creo que casi todos o todos conoceremos la historia de Job, pasó muchas pruebas de tenerlo todo, a quedarse sin nada y con una sarna. Bueno, horrible, pero al final Dios se lo multiplicó. Esa era la paciencia de Job. Problema, el ser tibio, el ser apático, el ser frío. Pero Dios da solución a todos los problemas. Y la respuesta a este problema la tenemos, como he dicho antes, en Apocalipsis 3, 18 y 19. El Señor aquí nos da la respuesta a la apatía. Dice, por tanto, yo te aconsejo, recibamos siempre el consejo de Dios, porque va a ser bueno para nuestras vidas. Podemos solucionar la tibieza ya sea cambiando voluntariamente o dominando al viejo hombre. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y dándole aliento al nuevo hombre, al nuevo nacimiento, a través de la fe perfecta, la cual aquí es representada por medio del oro, el oro refinado en fuego. Por otro lado, podemos rechazar el cambio y el Señor nos corregirá fuertemente. Y es un poco así, pero la Biblia dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es tremenda la palabra, pero no debe de haber tibieza en nuestras vidas. Me viene a la mente un versículo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda buena y toda tienen enseñanzas. Hoy la lees y te enseña algo y mañana la lees y te enseña algo diferente y siempre vas aprendiendo. Pero hay una palabra que yo he compartido bastantes veces, compartiendo del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo, que viene al hilo de lo que estoy compartiendo hoy, que ya estoy terminando, y es en la ley del holocausto, que está en Levítico 6. El pueblo de Dios vivía en campamentos, tiendas de campaña, y la iglesia era el tabernáculo, una tienda grande, y allí estaba siempre el altar. Y en el Levítico 6 habla de cómo cuidaba el sacerdote el altar. Y dice que el sacerdote cada día sacaba las cenizas, lo que ya no servía, las sacaba del tabernáculo y las sacaba fuera del campamento. Ni siquiera las dejaba dentro de por ahí, no, las sacaba fuera del campamento. Y volvía a echar leña en el altar. Y dice la palabra de Dios, en Levítico 6 lo podéis leer, y el altar estaba siempre encendido, nunca se apagaba. Día y noche estaba encendido. Y nosotros en nuestra vida, el altar nuestro es el altar de oro. Dice que en el altar de oro solo se quemaba incienso. En el altar de bronce podías quemar grosuras, cereales, carne, de todo. Podías ofrendarle no cualquier cosa, pero sí que ofrendas de paz, ofrendas de cereal.
pero en el altar de oro solo se podía quemar incienso. Y ese olor representaba olor grato delante de Dios. Y nuestro altar de oro como cristianos es nuestro corazón. Y ahí debemos de quemar toda la hojarasca que representan las cenizas que sacaba el sacerdote y sacarlas fuera de nuestras vidas. Y cada día avivar el don de Dios que hay en ti impuesto por el Espíritu Santo, el fuego consumidor. Nadie, ni tú ni yo, vamos a poder prender una llama en nuestros corazones, ni vamos a poder prender una llama en el corazón de nadie. Solo Dios puede prender la llama en nuestros corazones. Ahora bien, es responsabilidad nuestra el mantenerla viva. Es nuestra responsabilidad que cada día avivemos el fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos enfriemos, para que no nos quedemos humeantes, sino siempre vivos, con fuego para nuestro Dios. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios mío, que la podamos llenar en nuestros corazones, Dios. Señor, que desprendamos cada día olor grato delante de ti, Dios mío. Aparta la tibieza de nuestra vida, la frialdad, Dios mío, y que tu Espíritu Santo nos redarguya cada día y que podamos seguirte y servirte con fervor. Yo bendigo esta iglesia en tu santo nombre, Jesús.